Bueno, hay un estudio maravilloso que nos va a presentar Jon Andoni Duñabeitia del... Basque Center on Cognition, Brain and Language. ¿Qué significa? El Centro Vasco de Estudios sobre la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje. Que es muy interesante. Estamos hablando, es la presentación que hacía yo, hay una relación entre el conocimiento de un idioma, el ser bilingüe y, bueno, conocer, amar, sentir en ese idioma. Si lo hacemos, ¿ya somos realmente bilingües? ¿Conocemos los dos idiomas perfectamente? No, por un lado el conocimiento de la lengua tiene que ver con eso mismo, con cómo de bien me expreso o entiendo en esa lengua. Pero por otro lado está el tema de las emociones, que al parecer la gente equivocadamente lo vincula al conocimiento lingüístico. Yo siento en inglés o sueño en inglés, entonces debo ser muy bueno en esa lengua, debo ser muy buen hablante de inglés. No, no necesariamente. Los estudios lo que están demostrando es que la capacidad de tomar decisiones o de sentir emociones es diferente dependiendo de si lo hago en una lengua nativa, es decir, en mi lengua de casa, euskera o castellano, respecto a si lo hago en una lengua que he aprendido en una academia, por ejemplo, el inglés en mi caso. A ver, explícame. Si yo, por ejemplo, mi lengua madre es el euskera, siempre me voy a, o me voy a expresar con mayor, no sé si, riqueza o de una manera más contundente en ese idioma a la hora de hablar de mis pensamientos, de mis sentimientos. Dicho de otra manera, los sentimientos van a tener en ti un impacto mayor si vienen en tu lengua nativa. Generalmente esto se explica de una manera muy sencilla entendiendo cómo aprendemos lenguas. La lengua materna, yo acabo de ser padre de un niño precioso, Oyer. Mándale un saludo, aprovecha. Tiene 2 meses, Oyer, Kaixo, hay que hacerlo muy despacio porque no me entiende, pero aprendemos las lenguas nativas en un contexto familiar. Es decir, viene ama, viene aita, me habla en las lenguas, entonces voy desarrollando ese repertorio lingüístico dotándolo siempre de emociones. No podemos desvincular las emociones familiares y sociales del aprendizaje lingüístico de la lengua nativa. Pero ¿qué ocurre con el inglés cuando tratamos de meterlo en el sistema educativo como lo tenemos a día de hoy? Lo metemos en un contexto castellano hablante, vasco parlante, pero que el inglés realmente solo está presente en algunas asignaturas y se descontextualiza respecto a las emociones porque lo aprendo en un contexto escolar, académico. Por lo tanto, a la hora de sentir y desarrollar emociones en inglés me va a costar más por esa distancia emocional que aparentemente tenemos. Insultamos en castellano. La gente en el vídeo de Nayara también, ¿no?, lo tiene claro, aunque sea bilingüe. Hay unos sentimientos, no sé si están relacionados con la agresividad, que nos llevan a un idioma u otro. Bueno, son tanto para los sentimientos positivos como para los negativos. No solamente recurrimos a la lengua nativa para los sentimientos negativos, también para los positivos, es decir, amaremos más o el impacto que las palabras relacionadas con el amor tendrá en nosotros será mayor si viene en nuestra lengua nativa. Es cierto que hay otros estudios que lo que demuestran es que al medir fisiológicamente cómo responde mi cuerpo o mi cerebro, electrofisiológicamente, a un insulto en una lengua extranjera, el impacto en mí es mucho menor que si me lo dicen en mi lengua nativa o en mis lenguas nativas. Qué interesante. Y nos hemos quedado sin tiempo, Jon Andoni. Pena. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. En castellano o euskera. Perfecto.